Buenas tardes a todos. Desde el Centro de Desarrollo Profesoral les damos la más cordial bienvenida a nuestra aula de ideas sobre ChatGPT y educación superior. El aula de ideas pretende ser un espacio colaborativo entre académicos para la discusión de temáticas, búsqueda de soluciones y generación también de innovación. Se busca efectuar un análisis desde distintas perspectivas y experiencias que realmente permitan una comprensión profunda y enriquecida, fruto de la colaboración entre pares. La modalidad de trabajo es la siguiente. Abriremos con una breve contextualización respecto a la temática y luego 5 panelistas, todos académicos de nuestra institución, expondrán desde diferentes perspectivas. Cada panelista cuenta con 10 minutos para exponer. Cuando les quede un minutito, yo los voy a interrumpir y les voy a decir, queda un minuto, ¿ok? Para que puedan ir cerrando su exposición. Los participantes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Rosette Filpo y Annette Viola, que son colaboradoras nuestras, irán colectando esas preguntas para el tiempo final hacérsela a nuestros panelistas en forma también ordenada. Entonces, damos inicio. Annette, si puedes también colocar el programa en el chat, te lo agradezco, porque las personas que van entrando también pueden ir viendo cómo vamos avanzando con el aula. ¿Ok? Entonces, damos inicio a esta aula con la exposición de Victoria Martínez, quien es la directora del Centro de Desarrollo Profesoral, quien expondrá sobre ChatGPT y educación superior. Adelante, Victoria. Bien, buenas noches a todos. Contenta de estar aquí con ustedes y de compartir con estos colegas de quien espero entre todos podamos aprender en la noche de hoy. Bueno, pues ya Carmen Gloria expuso la agenda. Estos son los temas que vamos a ver aquí. Yo empezaré con una breve contextualización. Quiero ser muy breve porque me da miedo pasarme un poquito a las temáticas que van a abordar los demás facilitadores que estarán aquí en la noche de hoy. Pero bueno, agradecer a todos los que están aquí y agradecer a los panelistas que desde su experiencia nos van a aportar a todos en la noche de hoy para que podamos aprender juntos. Entonces, brevemente, ¿por qué elegimos esta temática? ¿De dónde tanto revuelo por ChatGPT? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es ChatGPT? Esto es lo más básico, pero bueno, iremos profundizando. El ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que imita conversaciones y escritos humanos, aprende de la estructura estadística del lenguaje, es decir, es una herramienta capaz de identificar cómo se estructura el lenguaje en diferentes idiomas, patrones, secuencias de palabras, qué va primero, qué va después, y va perfeccionando su aprendizaje en ese sentido para poder generar respuestas basadas en la distribución probabilística de las secuencias de palabras. O sea, eso es algo muy técnico, pero es cómo funciona la herramienta de ChatGPT para poder generar esos escritos que nosotros vamos viendo. Esto que ven aquí a la derecha es un ejemplo de cómo se vería la herramienta de ChatGPT si entráramos a verla, pero de nuevo, otros participantes van a hablar de eso, así que no quiero tomar el tiempo. Entonces, algunas informaciones generales. Es un bot. ¿Qué es un bot? Que es una palabra que se utiliza muchísimo en la actualidad. Es un robot, pero software, no es una persona, sino que es un software que es un robot. Perdón, hay que silenciar un micrófono. Bien. Es un bot que genera contenido. Simula el intelecto humano de una manera que ninguna otra herramienta han logrado hacerlo hasta el momento. Salió en noviembre del 2022, es decir, es nuevecita, sin ningún tipo de orientación o recomendaciones de cómo se utiliza, de cómo utilizarlo, ya sea de manera adecuada o inadecuada. No hay ningún tipo, no vino con ningún tipo de acompañamiento o recomendación. 5 días después de su lanzamiento tenía 1 millón de usuarios y al día de hoy sobrepasa los 100 millones de usuarios. Por lo tanto, podemos decir que es una herramienta que ha
transformado, que realmente ha llegado de manera masiva a los usuarios para su consumo. Y algo interesante es que las universidades no han llegado todavía a un consenso de cómo utilizarlo. No existe un consenso general de su uso o desuso. Tenemos variedad de posturas a lo largo de universidades. Hay universidades que la tienen completamente prohibida, al igual que centros educativos preuniversitarios la tienen completamente prohibida, como también hay otras universidades que no solamente la acogen, sino que también han diseñado políticas de uso, políticas institucionales para su uso. Entonces, voy a hacer una pequeña anécdota aquí porque alguien lo mencionó y pues se me quedó de que esto es como el COVID. Y la realidad es que si hacemos la reflexión, pues podemos decir que sí, que se parece un poquito al COVID. ¿En qué sentido? En que esto nos agarró desprevenido. Nosotros no sabíamos que ChatGPT iba a lanzarse, a pesar de que la inteligencia artificial no es nueva. Eso es algo que vamos a hablar ahora. Pero definitivamente nos agarró desprevenidos y por lo menos en el contexto universitario no sabíamos cómo íbamos a manejar la situación. Fue algo que nos agarró de la noche a la mañana. Y vimos las diferentes problemáticas que fueron surgiendo como si fuera una bola de nieve, es decir, más que ver sus potencialidades, el habernos agarrado desprevenidos hizo que identificáramos primero sus problemáticas, y cuando se empezaron a buscar soluciones porque se encontraban imperfecciones del software o fallas dentro del software, cuando ya eso se detectaba y se hacía público y se utilizaba como una forma de contrarrestarlo, pues como igualito que el COVID, que pusimos una vacuna, eso mutó. Entonces el software se fue perfeccionando porque la realidad es que como inteligencia artificial, como software de inteligencia artificial que es, eh, aprende muy rápido y va evolucionando por minuto. Mientras nosotros estamos teniendo esta discusión, ChatGPT está evolucionando, se está perfeccionando, se está volviendo cada vez más sofisticado. Y parece que llegó para quedarse igualito que el COVID. Por eso hacemos la analogía, porque aparentemente la inteligencia artificial, llamémosle ChatGPT, pero sabemos que hay otras compañías que están desarrollando otros softwares que hacen lo mismo, llegó para quedarse. O sea que no me parece que sea algo donde el enfoque sea cómo combatirlo, que es lo que espero que pueda llegar aquí en consenso en esta aula de ideas, pero dejaré que mis colegas sean quienes den sus posturas. Entonces, ¿cuáles fueron las preocupaciones que generó esto en educación superior? Muchas, pero voy a tratar de sintetizarlo en cinco elementos. La preocupación número uno, el plagio por parte de los estudiantes. El alto nivel de calidad en las producciones del ChatGPT dejó a todo el mundo deslumbrados. Tú puedes darle instrucciones sumamente específicas de qué tú quieres que te escriba, cómo tú quieres que te lo escriba. Por ejemplo, yo justamente en el día de hoy estaba con Anet jugando un poquito con el ChatGPT, que es bastante adictivo para jugar con él. Y yo le pedí que me hiciera una recopilación de los problemas del ChatGPT con la educación superior, pero que me los redactara como si fuera un blog desde el punto de vista de un profesor para profesores. Y el software entendió eso perfectamente y le pedí que por favor me citara no solamente las referencias bibliográficas al final, sino que yo le pedí que me incluyera las referencias bibliográficas en las citas dentro del texto y tal cual así lo hizo. Por lo tanto, el nivel de plagio fue la preocupación número uno, bastante válida, del ChatGPT. Otra preocupación fue el detrimento del desarrollo de habilidades importantes para la vida, sobre todo las relacionadas a la competencia de comunicación oral y escrita. Creo que el área de ciencias sociales fue la que se vio un poco más alarmada porque cuando un estudiante tiene que producir un texto, pues vemos que con el ChatGPT, pues ya no lo produce el estudiante, sino que lo produce el ChatGPT. Entonces, cuando vemos el nivel lo sofisticado que puede ser ese texto, pues genera esa preocupación. La veracidad de la información es cuestionada, eso ya creo que es algo que hemos visto en las últimas noticias. No todo lo que el ChatGPT te pone es verídico, ya luego la profesora Nilka va a hablar un poquito sobre esto. Reproduce sesgos y estereotipos de la data que colecciona para producir sus textos. ¿A qué me refiero con esto? ¿De dónde saca ChatGPT la información para producir esos textos? De la data existente en el Internet.
Lo que pasa es que es muy bueno filtrando qué data es confiable, qué data no. Pero al ser todavía algo de inteligencia artificial relativamente nuevo, no podemos decir que es perfecto. Por lo tanto, puede tomar data que no sea correcta o al igual que en la literatura científica, donde nosotros, aún siendo artículos o textos científicos, hay sesgos, hay opiniones, pues de ahí es que está coleccionando la data, por lo tanto ese riesgo existe de que lo que produzca el chat GPT sea sesgado. Y más allá del aula, pues eso incluso se han denunciado casos donde hasta promueve lo que le llaman los discursos de odio, discriminatorios, porque lo que hace es recolectar data. Y una quinta característica es que puede limitar oportunidades de diálogo y retroalimentación entre profesores y estudiantes. Esa fue la quinta preocupación más característica de los profesores en educación superior con ChatGPT, porque yo como profesor, no solamente el estudiante hace su plagio y su cosa, pero yo como profesor puedo pedirle al ChatGPT que me retroalimente este texto de este estudiante y que le dé una retroalimentación para mejorar su trabajo atendiendo a gramática o atendiendo a contenido, y el ChatGPT te lo corrige. Entonces, una preocupación que ahí surgió, que no tanto es de parte de los profesores, sino más bien de administrativos universitarios, es que se elimine ese contacto continuo y humano entre profesor y estudiante para fines de retroalimentación. Entonces, simplemente una ideita que quiero poner aquí. A pesar de que se ha revolucionado el sector educativo con esto del ChatGPT, recordemos que el plagio en las ciencias sociales con los escritos y ensayos ha existido durante años, así como herramientas de resolver problemas matemáticos complejos con solo tirarle una foto. Existen aplicaciones desde hace años ya que yo le tiro una foto a un problema matemático y la subo en la aplicación y la aplicación me lo resuelve. Entonces, sí, ChatGPT ha revolucionado por el nivel de accesibilidad y de popularidad tan grande que ha tenido, pero recordemos que estos problemas no los trajo ChatGPT al mundo de educación superior, eran problemas que ya existían y con los que ya estábamos lidiando. Digamos que ahora simplemente nos lo han puesto en la cara, de modo que no lo podemos negar. Entonces, vamos a hablar de algunas bondades del ChatGPT, porque no todo es malo. Algunas de sus bondades son la oportunidad de elevar, la oportunidad de elevar las expectativas de desempeño de nuestros estudiantes en ciertas habilidades, nivelando las diferencias entre los estudiantes. ¿A qué yo me refiero con esto? Yo puedo tener una clase donde el fin no es que, en el caso de esta clase, no es que ellos escriban bien, sino que yo lo que quiero es que ellos puedan dar una idea, expresar una idea y trabajar contenidos a través de una producción. Y ya entonces, como yo tengo ChatGPT, aquellos que tienen desventajas en esa área, pues estoy como quien dice nivelando el terreno para que todo el mundo ya por lo menos pueda expresar bien sus ideas, porque lo que a mí me interesa ver son las ideas, pero con ChatGPT tú no me puedes escribir mal, simplemente yo voy a leer la sustancia de lo que tú me estás diciendo. Igualmente, en el área de inclusión, pues son infinitas las bondades que tienen para aquellos que tienen temas con la lectoescritura, por cualquier discapacidad o cualquier habilidad no visible que le impida, pues, ejecutar un texto, pues a través del ChatGPT, tú estás nivelando el terreno. O sea que eso es una bondad. Otra bondad puede ser que los estudiantes pueden ser evaluadores de las producciones de ChatGPT para profundizar conocimientos. Yo sé que Cristóbal va a hablar de la evaluación, cómo se puede usar el ChatGPT para evaluar, pero ya que estamos viendo que tiene como ciertas fallas la herramienta, aprovechémonos de esto para convertir a nuestros estudiantes en evaluadores y en críticos de aquello que el ChatGPT está produciendo. Y pueden ayudar en nuestra labor como docentes. Definitivamente nos pueden eficientizar bastante el trabajo. Se utiliza ChatGPT para planificaciones, para buscar conceptos. Incluso me encantó que hay una profesora que puso como instrucción como, no recuerdo el término de química que tenía que decir, pero era como, ¿cómo explico tal concepto a niños pequeños? Y el ChatGPT te lo produjo y entonces ella utilizó eso como para introducir el tema, de modo que algo muy complejo, una terminología muy compleja, ella la dijo en un lenguaje sencillo y a partir de ahí empezó a construir su clase. O sea que bondades definitivamente podemos decir que tiene. Ahora, ¿qué recomendaciones generales tengo? Y tenemos aquí como CDP. Debemos conocer los programas de inteligencia artificial y enseñar a nuestros estudiantes acerca del uso adecuado de esta herramienta.
así como es algo muy poderoso, todo lo que es poderoso suele ser un poco peligroso. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos sobre el uso adecuado de esta herramienta porque la propia herramienta no lo está haciendo. Como les dije, esto salió en noviembre del 2022 sin ningún tipo de guía de cómo usarlo, a pesar de que se están elaborando guías que universidades están haciendo como iniciativas propias, pero nos toca a nosotros conocer el programa, cómo funciona y concientizar sobre el uso adecuado. Podemos crear políticas de inteligencia artificial en el salón de clases para asegurar que las expectativas del uso de las herramientas de inteligencia artificial queden claras. No es que me contan que estamos usando ChatGPT en inteligencia artificial, todo lo contrario. Hay un profesor, bueno, no voy a decir su nombre, pero un profesor compartiéndonos su experiencia, nos comentaba, por ejemplo, que su política es simplemente dímelo, yo feliz de que tú uses ChatGPT, no tengo ninguna objeción con que la uses, simplemente sé transparente y dilo, porque yo soy el primero que estoy claro que esto es un aliado y que esto es algo que va a estar metido dentro de mi salón de clases. Otra recomendación es no luchemos contra lo inevitable. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Más que simplemente adaptarnos, esto va más allá que simplemente aceptar y decir, bueno, ya, esto es parte de, es experimentar con ella, o sea, utilizarla una y otra vez, aprender cómo funciona y no ser simplemente espectadores de cómo va sucediendo la cosa, porque como les dije, va a permear nuestras aulas de una manera u otra y tenemos que saber utilizar. Y por último, la última recomendación o reflexión que queremos dejar es que recordemos que tenemos el rol de dar a nuestros estudiantes las habilidades y herramientas necesarias para vivir y transformar la sociedad. Y esa sociedad actualmente está siendo transformada por la inteligencia artificial y seguirá siendo transformada. Nosotros no sabemos en un mes cómo va a ser ChatGPT o el próximo software que venga, pero la inteligencia artificial definitivamente llegó para quedarse y el mundo se irá transformando a raíz de eso. Cuando salieron las calculadoras, nosotros entendíamos que el mundo también se iba a transformar y que los estudiantes ya no iban a poder pensar porque no iban a poder ni siquiera hacer un cálculo o una suma. Y miren cómo surgió el mundo a partir de eso. Y miren cómo las calculadoras se utilizan en el salón de clases. Y eso no quiere decir que estamos tronchando competencias que los estudiantes tienen que desarrollar. Es cuestión de nosotros prepararlos para esa sociedad donde la inteligencia artificial va a existir. Así que nada, esa era simplemente la introducción de la problemática. Aquí se las dejo a ustedes y pues con esto ya mis colegas van a pasar a tratarlo desde áreas más profundas y más específicas. Así que de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. A continuación, el profesor Leandro Leonardo de la Escuela de Ingeniería Industrial nos explicará en detalle qué es y cómo funciona ChatGPT. Adelante, Leandro. Gracias. Asimismo, de manera rápida, vamos a ver qué es ChatGPT, datos e historia. Estaremos viendo los precursores, la trayectoria, ChatGPT en sentido general, de manera básica, no muy profunda, competidores de ChatGPT, herramientas de inteligencia artificial que se ha usado para todo aquel interesado y un roadmap de inteligencia artificial que vendría siendo como una guía para aquellos que quieran aprender acerca de la misma. Y más comenzaremos viendo la bibliografía rápida y resumida de Mira Murati, quien es la mente maestra detrás de todo esto, claro, sin quitar el protagonismo que tienen las empresas, al igual que los inversores. Pero la mente maestra, quien decidió crear esta inteligencia artificial de manera textual, es Mira Murati, el cual tiene 34 años de edad, ingeniera de software, de nacionalidad albanesa, proveniente de Albania. Es la actual directora de tecnología y una de las mujeres más influyentes en el mundo hoy día. A través de la empresa OpenAI, un breve paréntesis, OpenAI es una empresa de investigación de inteligencia artificial. Además de ChatGPT, también encabeza el equipo a cargo de DALL-E, el cual es una inteligencia artificial que crea obras de artes basadas en indicaciones, como por ejemplo, de manera rápida podemos decir que si usted quiere crear un retrato de una persona que le acaba de asaltar, por ejemplo, usted en base a las características puede
crear el retrato de esa persona y después compararla o buscarla en la base de datos de la policía y de ahí identificar cómo sería esa persona, quién sería realmente. De ese mismo orden, si usted quiere crear un logo, así mismo de su compañía, también la puede crear. O simplemente crear un retrato de toda su familia. Es muy interesante esta tecnología. Así pues, Mira Murati cuenta con una amplia experiencia en la rama tecnológica, lo cual estaremos viendo de manera rápida. En el 2012 se desempeñó como ingeniera de conceptos avanzados. Esto puede ser aquí, podemos orientarlo como un analista en programación o una desarrolladora de software. Ya pasa a Tesla, donde trabaja de la mano con Elon Musk y es gerente senior de productos del modelo X. Y aquí se está fogueando con lo que es la inteligencia artificial, al igual que las tecnologías innovadoras que cuenta el mismo propietario de la industria, Elon Musk. Así pues, comienza una nueva etapa de transformación, como yo denomino aquí ya en Leap Motion, donde esta empresa estadounidense fabrica un dispositivo para sensores de computadora que admite movimientos de mano y dedos como entrada. Aquí ya va introduciéndose como a la mecatrónica, o sea, a la creación de robots, y así pues también a la inteligencia artificial. Ya en el 2018 hasta la actualidad se suma a las filas del unicornio de OpenAI. Este término de unicornio es utilizado para los reclutadores cuando encuentran un personal que es muy creativo y que también es muy innovador. Y aparte de esto, también tiene como esta hambre de conocimiento. Es prácticamente lo que buscan todas las empresas, personas que tengan muchas ganas de aprender y que sean innovadores para ayudar a las empresas a seguir creciendo y reduciendo gastos operativos o administrativos. Así se mantuvo dentro de OpenAI, donde hoy día escaló hasta llegar a convertirse en la líder de tecnología de la empresa. Mira Murati también nos informa acerca de ChatGPT lo siguiente. Ella cree que es una oportunidad para la educación, así también como estuvo mencionando Victoria, y aunque hay que establecer normas y límites en su uso cotidiano, la misma opina que deben ser los gobiernos quienes regulen el uso de la inteligencia artificial y no las empresas. Y que los filósofos, humanistas, científicos, entre otros, sean partícipes en la reflexión colectiva sobre este tema, de modo tal que podamos contar con una tecnología mucho más amigable y verídica. Así pues, ya podemos comenzar a ver cómo ChatGPT comenzó a surgir. O sea, cuál fue la necesidad, la problemática de aquel entonces que se enfrentó Mira Murati para poder crear esta inteligencia artificial. Dentro de sus orígenes podemos ver lo siguiente. ChatGPT no es más como vemos en la imagen. Es simplemente un chat de asistencia virtual. Algo similar a un centro de llamada, un call center, o cuando llamamos al banco, que por medio de una vía telefónica nos brinda asistencia una persona. Pero aquí no será una persona que nos brindará la asistencia, sino un robot. Es algo para mostrarle un ejemplo de manera rápida. Sería como cuando ingresamos a la página de la Pucamaima. Me confirma si se puede ver. Sí, se ve. Perfecto, gracias. No te Entonces, queman. la página de la... ¿Perdón? Ok, continuando. Dentro de la página de la Pucamaima vemos que tenemos un chat. Este chat ya tiene unos datos que le dejé preconfigurado como prueba. Cuando le pulsamos en iniciar un chat, esperamos a que alguien nos conteste, un soporte en línea. Algunos vienen ya preconfigurados, esperando como una respuesta, y nosotros escribimos y así vamos teniendo como esa interacción. Por eso es un chat. Pero en este caso, en vez de contar con una persona en línea, lo que contaremos será con un robot que nos estará brindando esta asistencia como tal, que ya vamos a ver ya en la práctica en pocos minutos. El origen de este sistema está basado en el lenguaje. Ellos crearon como un sistema operativo para no enredarlo con estos términos tecnológicos. Imagínenlo como un sistema operativo de su computadora, el Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, o el sistema de sus celulares, el sistema Android o el del iPhone, el iOS. Es simplemente eso, el cual le denominaron GPT, en vez de denominarle Windows o iOS. GPT, este es el sistema operativo, el núcleo.
Y esto que vemos de los números es ya la versión por la cual va evolucionando. Así como estuvo mencionando Victoria, esto pasa por un proceso de madurez, con una constante evolución. Y por tanto, cuando sale una versión estable para que lo puedan utilizar todo el mundo, pues cambian el número. Este acrónimo de GPT significa Chat Generativo Preentrenado Transformador. ¿A qué me refiero con esto? Chat porque es un chat, del mismo modo como interactuamos aquí en Zoom por medio del chat o del mismo WhatsApp o Telegram. Generativo porque genera información a través de lo que nosotros les vamos preguntando y de la información que éste tiene en su base de datos, pues la comienza a generar. Preentrenada porque utiliza Machine Learning o estos... ¿Esto dice que cámara? Sí. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. Sí. Continuando, preentrenado porque utiliza Machine Learning, o sea, es él mismo como que se va entrenando, evolucionando, claro. Esto pasa por una serie de etapas. Hay una etapa que es de supervisión. Una vez que cumple perfectamente con esta etapa de supervisión, que lo supervisa una persona real, ya aquí sí se puede soltar como soltándole la soga, por decirlo de un modo, como cuando estamos educando a nuestros niños, que le vamos dando un poquito más de oportunidad, le vamos soltando, aflojando un poco la soga para que se vuelvan un poco más independientes. Y transformadores, esto de transformer, esto es más un término que se utiliza en la inteligencia artificial cuando se está trabajando con redes neuronales. ¿Ya que viene esto? ChatGPT fue creado a través de esta tecnología de redes neuronales, lo que es simulando el cerebro humano. Cada red neuronal es como si fuese una... Wow, ahora mismo se me fue el término como tal, pero es la neurona, perdón. La neurona, imagínense que cada red neuronal es una neurona del cerebro humano. Y entonces cada neurona tiene una función en específica. En este caso, hay una neurona dedicada para la aritmética, otra neurona para el álgebra lineal, uno para la historia, uno para la literatura y así sucesivamente. O sea que hay miles de millones de categorías en cuanto a este tema de las neuronas. Ya para terminarle este cuento, en resumen, ChatGPT no es más que un asistente virtual que tenemos nosotros, como una enciclopedia. No sé si llegaron a ver en sus inicios este sistema llamado Encarta, que esto era cuando el Internet estaba llegando al país o aquellas personas que no contaban con los recursos, no podían adquirir el Internet, pues adquirían este sistema que es más como una enciclopedia para la realización de tareas o investigación de aquel entonces. Entonces ellos como que decidieron, en este caso Mira Murati lo vio de este modo, al igual que también su competidor, Google. Cuando nosotros buscamos una información en Google, historia en sentido general, pues él nos muestra varias informaciones, mucha información que buscar y tenemos que perder de vez en cuando mucho tiempo en este tipo de investigación. Y por tanto, aquí se enfocaron fue más en contar como con una enciclopedia que sea clara y precisa para lo que se esté investigando. A continuación, vamos a ver ya de manera práctica cómo utilizar ChatGPT y cómo podemos ingresar. Para ingresar a ella, ingresamos a nuestro navegador o nuestro programa con el que navegamos por Internet y escribimos simplemente Google o en esta barra de navegación escribimos ChatGPT. Dentro de esta, cuando ingresamos, nos percatamos bien de que la página a la que vamos a ingresar, permítame hacer un poco de zoom, diga OpenAI. Si no dice esto, por ejemplo, encontraremos muchos diferentes, porque existen varias compañías que también buscan hacer lo mismo. Pues pulsamos la de OpenAI y pulsamos donde dice Try ChatGPT. En caso de que de vez en cuando brinda como un error en esta página y no la carga, pues borramos simplemente esto que dice aquí, Block ChatGPT, y pulsamos en Enter.
y aquí nos enviará como a la página principal de ellos. Aquí, como se ve, ya están hablando de GPT, la versión 4. Ya veremos qué versión está utilizando ChatGPT hoy día. Pulsamos en productos y en productos pulsamos en GPT-4. A futuro puede cambiar este 4 por el 5, 6, etc. Lo importante es pulsar a la que menciona las siglas GPT. Aquí también tenemos DALL-E en caso de que la deseen probar. Una vez que pulsan en esta, pues pulsamos ya en Try on ChatGPT Plus. Nos abrirá una pestaña donde estará cargando para iniciar sesión. Pulsamos en Login y nos registramos de la misma forma en como hicimos cuando nos creamos un correo electrónico o Facebook. Si ya usted cuenta con una cuenta de correo electrónico de Google o de Microsoft, pulsa simplemente en ella, les abrirá el correo electrónico de Gmail para autenticarse con esto y les enviará o mejor dicho, les pedirá su teléfono celular para enviar un código de seguridad y validar que es realmente la persona que dice ser. Introducen ese código que le enviará el celular e inmediatamente entrarán a este apartado. Dentro de aquí encontrarán como una bienvenida donde se estarán mostrando las limitaciones que cuenta ChatGPT, sus capacidades y algunos ejemplos para utilizar. Dentro de estas limitaciones, enfocándonos en esto, hay que destacar lo siguiente. ChatGPT, la información, la base de datos con la que utiliza ChatGPT está limitado al año 2021. Para ser más exacto, al mes de septiembre de 2021. Después del mes de septiembre, no existe ningún nuevo dato actualizado a esa fecha. O sea, incluso pueden escribir una información, lo pueden probar, una información que sea reciente y no lo estarán viendo contemplada. Asimismo, lo que estuvo mencionando Victoria, puede generar un poco de contenido sesgado o en este momento cuando ocurra, simplemente esto puede ocurrir por el tema del plan con el que contemos, que existen dos tipos, uno gratuito y uno de paga. El gratuito tiene como una limitante de usuarios. Usualmente en la mañana no se puede acceder mucho, está muy congestionada. Eso es porque, por ejemplo, crearon el sistema y mencionaron, si nuestra limitante será de 5,000 personas. 5,001 personas automáticamente no podrá acceder. Tengo que esperar a que salga esta persona. Y la velocidad de respuesta también será lenta, al igual que otros factores de actualización. En cambio, si tú compras el plan, todo aquel que tenga el plan puede acceder sin importar la hora que sea. Tu tiempo de respuesta será rápida y tendrá prioridades por encima de otras. Asimismo, este sistema también puede generar información errónea. Porque, ¿qué sucede aquí? La base de datos fue creada como cuando nosotros utilizamos por decir algo, un ejemplo rápido y sencillo, un Excel. Tenemos que Excel es una hoja de cálculo, no una base de datos, pero hay personas que lo ven así. Y para este contexto, y sea un poco más ejemplificado, tomé Excel como referencia. Imagínense ustedes que tienen una lista de teléfono o un directorio telefónico en Excel. Este sería su base de datos, el nombre y el teléfono. Pero ustedes crean una fórmula con buscar B en Excel para cuando escriban el nombre de esa persona, automáticamente te muestre la información de ella. Entonces así fue, pero para hacer esto, ustedes tuvieron que depurar esa información. En el Excel, a medida que iban introduciendo el nombre, Alonso puede existir otra persona. Entonces le tengo que agregar el apellido. Pasa por ese proceso de depuración, un análisis de datos. Ya después pasa con otro departamento para validar si la información introducida es realmente verídica. O si no, un empleado, porque lo despedí, me quiere dañar todo el sistema. Leandro, vamos a tomar el minuto para cerrar. Perdón la interrupción, solamente avisando eso. Está bien, entonces, gracias. Entonces, rápidamente, ¿cómo vendría funcionando esto en este minuto?
Simplemente del mismo modo como utilizamos Google, que escribimos historia y nos muestra la información, en vez de utilizar Google, lo que vamos a utilizar será ChatGPT. Escribiremos historia y automáticamente se estará mostrando toda la historia relacionada a esta. Por temas de tiempo ya yo había realizado unas cuantas, la cual le estaré mostrando a continuación. Dentro de ChatGPT yo puedo realizar juegos, vamos a jugar y él te comienza a realizar estas preguntas. Yo puedo realizar un organigrama, un mapa conceptual o mental, y mire cómo te la comienza a estructurar. También puedo buscar soluciones a problemas complejos, como por ejemplo, créame una fórmula para la realización de la venta menos la reportada por cada empleado, y te la genera. Si busco aquí, que es ChatGPT, te menciona lo que es, la versión por igual. Les estoy buscando una que para la creación de contenido, pero vamos a crearlo de manera rápida. Código HTML que tenga como título Pucamaima, por ejemplo, y aquí él te comienza a estructurar todo el código, el cual solamente hay que copiar y pegar y probar para tener la estructura que deseamos. Así pues, contamos, ya para ir finalizando, con varios competidores, que está el de Google, el cual la ventaja de Google es que Google ya tiene la base de datos. Y aquí simplemente es crear el sistema y validar que la información introducida sea verídica. Tenemos DeepEye, Hugging Face y otras empresas. Estas son algunas de las herramientas de inteligencia artificial, la cual viene de provecho para cada uno de ustedes. Convertir videos a texto para aquellos que hacen streaming, producir textos cortos o largos, entre otras. Y para los que quieran aprender acerca de esta inteligencia artificial, aquí les tengo una guía, la cual pueden escribir Roadmap AI, y dentro encontrarán esta página donde podrán ver todo lo que necesito paso por paso para llegar a ser un científico de datos, un machine learning y llegar al final ya con la inteligencia artificial. Nada, sin más nada, retorno el micrófono y la cámara a Carmen. Gracias, muchísimas gracias, Leandro, por esa explicación. A continuación, la profesora Laura Castellano, de la Escuela de Comunicación, nos hablará de su experiencia en la utilización profesional y también docente con ChatGPT. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Yo me voy a enfocar mucho en mi vida profesional, que aparte de docente soy una dueña de negocios, estoy en el mundo empresarial básicamente, y de eso vengo a hablar un poquito aquí. También vengo con algunas ideas a nivel académico y cómo entiendo que el chat GPT o GPT puede ser una herramienta de gran ayuda para nosotros. Como decía Leandro, una especie de asistente virtual. Voy a empezar con un dato que salió justamente ayer, una noticia del periódico El Dinero, que dice 67.3% de las MIPYMES están compuestas por un empleado que es el mismo propietario. Aquí también hay un dato interesante que dice que el 29.9% posee de 1 a 5 trabajadores y el restante 2.9 se ubica dentro de los 6 a 150 trabajadores. O sea que la mayoría de las MIPYMES cuentan con un solo empleado que es el dueño del negocio. Luego aquí hay otro dato interesante que habla de la influencia de las TICs y de las tecnologías de la comunicación en las MIPYMES y que la participación del Internet en el negocio, por citar un caso, es 30% más que nada mujeres las que están usando las tecnologías en el ámbito de los negocios. Aquí tengo otra data muy interesante que dice que en una encuesta reciente de Shortlist se le preguntaron a los empleadores y empleados de diferentes empresas cómo creían que el ChatGPT iba a afectar la productividad de los empleados. Y bueno, aquí pongo la traducción en español que dice la mayoría de los empleados en un 32% ven un rango de productividad aumentado de 25 a 50% y también lo hacen los empleadores 33%, pero estos últimos ven un aumento de la productividad promedio ligeramente superior al de sus empleados.
Aquí en mi Instagram personal y todas las personas que ven aquí me dieron permiso para usar sus nombres. Subí ayer una historia que decía, tengo un panel de la Pucamaima donde soy docente, que es exclusivo para docentes, y quería saber como que, qué piensan ustedes del uso del ChatGPT y cómo lo están usando ustedes en su vida profesional. Estas solamente son unas partes de las respuestas, porque la verdad es que en la historia lo vieron más de 500 personas y me respondieron muchísima gente por esa vía y por WhatsApp, y observé diferentes cosas. Primero, más que nada, la mayoría de las personas que me respondieron son mujeres, lo cual confirma el dato de la noticia del periódico El Dinero, de que las mujeres somos las que estamos utilizando la tecnología en nuestros negocios y en nuestras vidas profesionales mucho mayor que los hombres. Muchas de las mujeres son dueñas de negocios en República Dominicana, en sectores como el inmobiliario, la belleza o la educación. Un ejemplo de eso es Pamela, que puso un chatbot. Dice, puse un chatbox en mi web y en la entrada de clientes y el CRM aumentó significativamente. Aquí hay otra persona que dice, para crear títulos, mejorar fluidez de textos, organizar ideas, escribir correos, traducir. Otra persona dice, es una súper herramienta si se usa como complemento para nuestro proceso creativo. Aquí hay otra persona que dice, para organizar súper rápidamente data en un spreadsheet, que es una hoja de cálculo de Excel. Entonces, otra de las conclusiones es que el uso es mucho de apoyo administrativo, ¿no? Es redacción de textos, acciones de seguimiento, una mano de apoyo en procesos creativos aplicado a presentaciones, a pitches, por ejemplo, que son diferentes dinámicas que usamos en el mundo de los negocios. Y en el mundo de las ventas y de la comunicación también. Recordando que también soy docente del área de la comunicación y por tanto son cosas que también nos importan a nosotros de cara a cómo les enseñamos a nuestros estudiantes cómo manejarse en el mundo profesional más adelante. Otros usos registrados de esta pequeña encuesta, ¿verdad?, en las redes sociales fueron organizar datos de forma rápida, redactar correspondencias, facilitar pasos, recopilar información, organizar ideas, traducir, que fueron bastante relevantes. Este me llamó mucho la atención porque es un mensaje de una colega, estudió marketing, ella es parte de la UAS, más que nada, y ella me está contando que aquí lo usó también para generar 3 posibles temas y áreas de trabajo en su tesis de maestría. Y aquí ella me dijo que le puso, quiero enfocarme en estas áreas: conducta del consumidor, estrategia de posicionamiento y segmentación de mercado, y le solicitó a la herramienta opciones de investigación, que cada una de las áreas les redactó 10 opciones. Entonces, vemos de nuevo cómo puede ser un apoyo en el mundo académico. Aquí también hablé con Paola Tejeda del Meeting, que es una plataforma de contenido político mayormente, y ella tenía una opinión bastante interesante que va muy de acuerdo a lo que contaba Leandro con lo que dijo la creadora del ChatGPT, Mira Murati, de que el uso debe ser regulado. Y ella me contaba que, por ejemplo, tratando de investigar sobre Peña Gómez, y eso confirma también lo que decía Leandro de los usos a veces de la plataforma puede dar información incorrecta, o sea que está de parte de nosotros también confirmar esa información. Como decía que el fraude, muchos creen que hubo fraude electoral en las elecciones del 1996 cuando hay suficiente información que comprueba que así fue. Entonces, por ejemplo, eso es una dueña de un negocio de contenido digital que, tratando de buscar información para complementar su trabajo, pues no le funcionó como ella quería. Por eso vuelvo al tema de los usos administrativos que observaba en la encuesta que hice por las redes sociales. En mi experiencia, ¿y qué nos dice esto, verdad? En mi experiencia también como dueña de negocio, lo que he visto es un apoyo y un asistente virtual en la mayoría de mis tareas rutinarias. Escribir correos, hay situaciones de la vida diaria en el mundo de los negocios con los clientes específicamente. Yo, que me muevo en el ámbito de la producción audiovisual y de podcast, necesito mucha ayuda a organizar agendas. Necesito también a veces ideas de procesos creativos que me apoyen los procesos que ya yo estoy llevando. El mundo del emprendedor puede ser un mundo muy solitario y no necesariamente desde que tú comienzas a emprender tienes un equipo que te apoye. No siempre es lo ideal. Ya en este punto, luego de casi 5 años emprendiendo, pues sí cuento con 2 personas, que tampoco es un equipazo de muchísima gente, pero wow, qué bueno hubiese sido para mí hace unos años descubrir esta herramienta que ha servido como un apoyo para mí en las tareas más rutinarias que he podido identificar. Nunca le pediría al ChatGPT que inventara o creara
algo totalmente que yo vendería, por ejemplo, a mis clientes. Pero sí le pediría, como le pido recurrentemente, escribe un correo que sea mucho más divertido, más casual, más cercano, cuando tal vez yo estoy pasando por una situación o un pique en español dominicano con un cliente que tal vez no pagó a tiempo o porque tal vez no me envió el entregable que había prometido. Y el ChatGPT me hace un correo mucho más cercano, mucho más formal y me ha funcionado. ¿Qué nos dice esto? Primero, que el uso mayormente se hace en las áreas operacionales, como decía antes, administrativas y de marketing, que también su uso debe ser regulado, especialmente cuando se trata de hacer tareas de investigación y producción. Hay que hacer fact-checking, como mencionaba anteriormente. Para mis clases, yo he integrado el ChatGPT utilizándolo como herramienta en los procesos de aprendizaje de mis lecciones. Invitando a mis estudiantes a que usen el chat para desarrollar lecciones y luego sintetizando esa información en mapas conceptuales para que lo podamos compartir entre todos, siempre haciendo la salvedad de que la información del ChatGPT está incompleta. O sea, necesitamos usarlo como un apoyo, pero también nutrirnos de otras informaciones para tener un aprendizaje mucho más integral. Y por último, que tanto en la vida profesional como académica nos ayuda a ser más eficientes. Y en la vida moderna eso es lo que estamos buscando, ser más productivos y por tanto más creativos y profundos en nuestras tareas y esfuerzos. Porque mientras menos tiempos duremos en las tareas rutinarias, más profundo y de lleno podemos meternos en las cosas que nos hacen crecer, en las tareas que nos ayudan a evolucionar y a innovar. La vida nos llama al balance entre la vida profesional y personal, especialmente después de la pandemia. ¿Y cómo lo logramos? Siendo más eficientes y productivos en nuestras horas laborables. En una era en la que queremos trabajar menos, de hecho hay muchísimas empresas que ahora están integrando, no tanto en República Dominicana, pero sí en Europa y en Estados Unidos, integrando los horarios laborales de 4 días a la semana y de 6 horas al día. ¿Cómo podemos trabajar menos, pero más inteligentemente? La inteligencia artificial podría ser una vía y una solución, un apoyo y un asistente virtual, vuelvo y repito. Aquí busqué el significado de lo que es ser productivo en la Real Academia Española. Dice cualidad de productivo que produce o puede producir. Y en economía, relación entre lo producido y los medios empleados. Pero yo, como usuaria del ChatGPT, le pregunté al chat y me gustó más la definición del chat que dice: la productividad se refiere a la capacidad de una empresa, organización o individuo para producir una cantidad determinada de bienes o servicios en un periodo de tiempo determinado, utilizando la menor cantidad de recursos posibles. En otras palabras, se trata de maximizar eficiencia y efectividad en la utilización de los recursos disponibles para lograr una producción óptima, que a mí me parece excelente. La productividad es un factor clave en la economía y el desarrollo empresarial y bueno, y académico, ya que una mayor productividad puede llevar a mayores beneficios y una mayor competitividad. Así que muchísimas gracias. Esto es un poquito de mi experiencia como profesional y como docente. Obviamente se nota que creo en la herramienta bastante. Así que yo feliz de estar en este espacio y contestar preguntas más adelante. Laura, muchísimas gracias por tu exposición. Les recuerdo a todos los participantes que pueden ir colocando en el chat las preguntas a nuestros panelistas y al final de esta sesión se las haremos en el diálogo y preguntas. Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Ya, estupendo. Entonces ahora es el turno del profesor José Cristóbal Rodríguez de la Escuela de Negocios, quien nos hablará acerca de los desafíos y oportunidades en términos de evaluación mirando esta tecnología. Adelante, José Cristóbal. Seré tan amable, pones la diapositiva en la presentación en pantalla. Por supuesto. Gracias. No sé. Sí, buenas noches. Gracias a todos por su presencia. A mí básicamente me toca hablarles durante unos minutos, 10 minutos para ser exacto, de lo que tiene que ver con los desafíos, pero también las oportunidades que ChatGPT presenta en un entorno de educación como es el nuestro. Como ya adelantaba Victoria, próxima diapositiva, por favor. Gracias. Como adelantaba Victoria cuando tocó el ejemplo de las calculadoras electrónicas, cuando salieron en su día las calculadoras portátiles, aquí lo que hay es un déjà vu con esto, porque en cada advenimiento de lo que es
una nueva tecnología, bueno, viene la gente, los profesores y se desgarran la vestidura, porque piensan que esto, digamos, va a impedir el sano desarrollo intelectual de los estudiantes. Fíjense que eso es una imagen real tomada de un artículo de prensa que reportaba una protesta de profesores de matemáticas allá por los años 70, donde evidentemente esta gente estaba sumamente soliviantada por este temor que tenían a las consecuencias de que la gente no supiera, no fuera a llegar ni siquiera capaz de hacer las operaciones aritméticas básicas. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, realmente en materia de evaluación, realmente la reacción de las universidades y otras instituciones de educación superior viene provocada básicamente por lo que es el problema que presenta, por ejemplo, evaluar a alguien donde la evaluación típica, sobre todo en el mundo anglosajón, a nivel de grado, consiste en hacer algún tipo de ensayo argumentativo sobre un determinado tema. Entonces, al advenimiento del ChatGPT, uno le dice al ChatGPT qué es lo que tiene que hacer y lo hace perfecto. Yo les puedo confirmar, además, que yo que vengo usando ChatGPT aproximadamente desde enero, un texto muy largo que yo generé con el ChatGPT, lo pasé por el controlador de plagio que viene incrustado en Word. Y el porcentaje, cuando uno escribe un artículo de investigación, normalmente el porcentaje puede estar entre el 6 y el 10% de coincidencias con cosas que son contenidos que ya existen. Eso no es plagio, eso es normal, eso pasa. Pero en el caso de ChatGPT, yo utilicé ese texto, lo copié a Word y por curiosidad le di a detectar plagio y dio 0% de detección. Vale decir que hasta ese punto llegan las cosas. Dicho esto, yo tengo que, antes de continuar, pues declarar y confesar de que yo estoy tan entusiasmado con ChatGPT, con un entusiasmo que yo no sentía desde la primera vez que yo navegué en Internet, para allá creo que fue como el año 94, 95, la World Wide Web, y para mí aquello fue como que, bueno, una revelación, realmente una revelación. Yo considero que lo que esto va a traer, y también en ese sentido lo que dijo Victoria me parece bastante apto de compararlo con el COVID, esto va a ser un antes y un después y esto va a alterar nuestras vidas de manera radical. Dicho esto, entonces, concretándonos el tema de lo que es evaluación, nosotros tenemos un escenario donde decimos hay universidades que han tomado la política de rechazar todo lo que tiene con ChatGPT o similares y prohibirlo estrictamente en las aulas, en los, digamos, en los asignaciones de los estudiantes, etcétera, etcétera. Una política de cero, tolerancia cero. Entonces, para evaluar, tú puedes tener un escenario de esos y o tienes un escenario que comprende o incluye lo que es ChatGPT, que aquí yo lo designo por el nombre de la empresa que lo liberó al mercado. Próxima diapositiva, por favor. ¿La puede ver, maestro? Sí, sí, puedes poner la próxima diapositiva, la 4. Ok. Ahí. No sé si era que está un poco lento el internet, pero sigue la diapositiva anterior. Bueno, fíjense, vamos a hacerlo de una manera más fluida porque, digamos, para no perder... ahí la tenemos. Fíjense, el primer escenario, la primera opción es no ChatGPT. Bueno, eso es la única manera de nosotros evaluar y asegurarnos de que no nos están engañando, es que si lo vamos a hacer a distancia, por educación, vamos a tener que hacer
los exámenes o las pruebas orales. No hay otra manera. Y si vamos a no hacerlas virtuales o a distancia, tendremos que hacerlas presenciales, entonces volveremos a las pruebas escritas en lápiz y papel. ¿Ok? Porque es la única manera. Entonces, esa es la consecuencia de ChatGPT y decir, bueno, nosotros no queremos saber de eso. Bueno, entonces si queremos que no, digamos, no nos engañen con lo que nos contestan en las pruebas tendrán que volver a como eran, digamos, por allá por el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, en la próxima diapositiva queda claramente patente que nosotros no queremos eso. ¿Ok? Podemos ir a la quinta diapositiva, por favor. Entonces, esto es inaceptable porque tenemos bastante trabajo para volver estos esquemas. Vamos a la sexta, si es tan amable, que me están asistiendo, porque tuvimos un ligero problema técnico, así que yo asumo la responsabilidad. Bueno, fíjense, en el otro caso, cuando hablamos de que sí vamos a incorporar, o vamos a tener un escenario donde nosotros aceptamos que esto es una realidad y que es difícil ponerle puertas al campo, como dicen en España, nosotros tenemos una situación aquí que tenemos que ver cómo vamos a evaluar. Entonces, ¿qué pasa? Hay maneras de evaluar, porque evidentemente uno difícilmente le va a decir a un estudiante, mira, hazme un trabajo sobre tal cosa, porque él va a ChatGPT y le pide que lo haga. Y uno no tiene de momento maneras de detectar si eso lo escribió. Bueno, la única o la típica manera de detectar que no lo escribió el joven o la joven que estamos evaluando es posiblemente por su nivel de perfección. Pero ustedes saben, seguramente, como docentes, digamos, de trayectoria, que así como los estudiantes pues saben que tienen que alterar o parafrasear algunas cosas para evitar que se detecte el plagio porque la frase es literal, y de manera, digamos, de encubrir un poco eso, el estudiante pues también puede ex profeso, a propósito, degradar la calidad del escrito de manera tal de que quizás aparente ser algo que tiene algún que otro error, que como que para ver si cuela, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que la herramienta en sí misma trae incorporado lo que sería su propia solución. Fíjense, el uso de ChatGPT, por poner un ejemplo breve, yo que me dedico, aparte de la docencia, a la investigación, en el área de negocios y en el área de educación superior, normalmente a mí seleccionar una revista arbitrada e indexada para publicar un artículo me puede tomar, dependiendo de lo que estoy pensando presentar como manuscrito de la temática, me puede tomar entre 4 o 5 horas y a veces hasta más. A veces me puede tomar 3 o 4 días, porque uno tiene que buscar la revista, seleccionar, ver las condiciones, ver si la revista se amolda o no se amolda. Bueno, eso es una historia muy larga. Yo les puedo decir que en fechas recientes, yo dije, voy a usar el ChatGPT a ver si me puede dar una mano con esto. Y le dije, por favor, yo no sé por qué, pero yo por lo general me dirijo a ChatGPT, digamos, con mucha cortesía. No vaya a hacer cosas que sean nuestros futuros amos. Bueno, dicho esto, le dije, por favor, ¿podrías decirme qué revista científica de prestigio, de carácter internacional, podrían estar, digamos, dispuestas a publicar un artículo que lleva el siguiente título? Y yo le di el título, textual, verbatim, el título. Bueno, arranca y empieza, bueno, puede, estas son las publicaciones que le vamos a que le sugiero. Y lista la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Luego dice, de todas estas que le sugerí, particularmente la número 4 es la más apta porque, de acuerdo a los enunciados que están en el título, es la que cubre las 3 áreas. Era un tema que tenía que ver con el control del lado de la demanda en el consumo de agua potable. Bueno, pues
yo vi la revista, era una revista además de una editorial prestigiosa que es Taylor and Francis. Abrí la revista maravillosa, lo mandé, bueno, el hecho de que ya el artículo está en revisión. A mí eso me tomó escasamente el que me respondiera 1 minuto. El visitar la web de la revista y subir el manuscrito, pues poco más, porque la revista era tan clavada y además era tan fácil el proceso de subir el manuscrito, que todo perfecto. Miren, yo dije, bueno, he visto la luz, he visto la luz. Ahora, entonces, ¿por qué digo yo que ChatGPT tiene la característica de que tiene las herramientas en sí mismo para resolver la parte de evaluación? Bueno, fíjense, así como hoy en día es un poco, no es tan buena idea evaluar a los estudiantes por memoria. Yo, por ejemplo, soy uno que hago exámenes a libro abierto, porque yo creo que es absurdo en un mundo donde todos tenemos un celular siempre con nosotros, donde uno puede googlear cualquier cosa, tratar de evaluar a estudiantes con pruebas que lo que están midiendo es si se acuerda de algo, de un contenido impartido en clase. Me parece que es como una pérdida de tiempo. Uno mismo, ¿cuántas veces no apela a Google para reponer una cosa, un dato que le hace falta que no recuerda en el momento? Entonces, normalmente uno busca hacer exámenes o pruebas que permiten medir, digamos, que el estudiante tiene una capacidad de resolver un problema, y de ahí el auge que hemos tenido con el tema del desarrollo del tema de las competencias. Ahora bien, ¿qué competencias puede tener un estudiante aquí que uno pueda evaluar? Bueno, fíjense, yo he hecho varias cosas con ChatGPT y que han sido muy reveladoras en el sentido de la potencia que tiene y lo que hace, pero también ChatGPT es un poco recalcitrante. O sea, él no es que hace lo que uno le dice y lo hace perfecto la primera vez. Uno tiene que saber cómo abordarlo. Y de ahí vienen los famosos prompts. Ya por ahí, allá salieron gente que da cursos de prompts, ya se habla de ingeniería de prompts, o sea, de enunciados, que son aquellas, digamos, construcción lexicográfica que libera, digamos, la respuesta más correcta o precisa que tú realmente estás necesitando. Y no es fácil porque depende de cómo preguntas, pues viene la respuesta. Eso es algo que en el futuro puede ser una habilidad altamente valorada, ya se prevé que va a ser así. Y eso es algo que es una competencia que uno puede perfectamente evaluar con los estudiantes. Usted no le va a preguntar lo mejor al estudiante, mira, dime tal cosa o explícame esto. Uno le puede decir, mira, vamos a usar ChatGPT y yo quiero que tú uses ChatGPT para resolver un determinado problema que tú lo vas a describir. ¿Y tú qué vas a evaluar? Tú vas a evaluar la manera como el estudiante aborda los prompts, los enunciados que le va dando al ChatGPT, y cómo el estudiante, de acuerdo a las respuestas que le va dando ChatGPT, va drill down o va afinando esos enunciados de manera de alcanzar un conocimiento relevante y válido para responder lo que, digamos, sería el problema general que tú le estás planteando que tiene que investigar. Eso es una manera de evaluar con ChatGPT las capacidades de los estudiantes, las competencias. Otra es pedirle a los estudiantes, con respecto a un texto que tú le entregas y le dices, hazme el favor, yo necesito que tú analices este texto que generó ChatGPT y me vas a analizar veracidad, precisión, etcétera, ¿ok? O relevancia frente a lo que se le está preguntando. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto? Si el ChatGPT es tan maravilloso que va a contestar todo bien. No. Fíjense, podemos ir a la próxima diapositiva. Y mientras se carga, el comentario es, ChatGPT se equivoca y se equivoca mucho, depende de lo que uno le pregunte. ¿Ok? Eso es lo primero.
Eso no quiere decir que la herramienta es inválida, porque yo le puse un ejemplo concreto de cómo la herramienta me ayudó. Tengo muchos más, pero no los voy a aburrir ahora con eso, aparte que no sé si ya incluso estoy excedido en la cantidad de minutos. Cristóbal, nos damos los últimos minutos para redondear. Ok, pero entonces por favor me pone la diapositiva que está después de esa que estamos viendo, por favor, esa. La número 7. Eso es un texto real en el cual yo le hice unas preguntas a ChatGPT y hay varias cosas que son mentiras que dijo. Esto es lo que llaman técnicamente en el mundo de la inteligencia artificial cuando un modelo de estos de lenguaje, que es como se llaman, generativos de lenguaje, no sabe algo y lo inventa. Estas 3 referencias que yo le pedí son referencias falsas, la 2, la 3 y la 4. Y además, cuando él decía, este ChatGPT, que el tema del cual se está hablando es una cosa que hay un debate que viene suscitándose sobre ese tema, eso también se lo inventó. Eso es lo que se llama alucinar. Cuando ChatGPT empieza a alucinar, porque él cuando no sabe algo lo inventa. Entonces, eso es otra manera de evaluar a los estudiantes. Son simplemente dos ejemplos de cómo se puede hacer. La última diapositiva, por favor, y con esta termino. Como decían algunos de ustedes, lo vi por el chat, realmente aquí ya mucha gente estábamos hablando de un ChatGPT 3.5. Realmente en marzo 14 fue liberado ChatGPT 4 y básicamente es como 500 o 500 veces mucho más preciso, rápido y complejo que del que estamos hablando hoy en día, que es el que todos conocemos. ChatGPT 4 salió, yo tengo yo me suscribí al servicio de pago de los $20 y lo vengo usando y es infinitamente superior. Yo le hice las mismas preguntas que le he hecho para unas cosas en las 2 versiones y la versión de ChatGPT 4 es superior. Para terminar, la alarma que esto trae en las universidades es que ya, por ejemplo, con el ChatGPT 4, los niveles o los percentiles de exactitud que alcanza contestando pruebas como el GRE, pruebas como el SAT, todas estas pruebas de medición de conocimiento, el examen de la barra de abogados de Nueva York, el examen general de medicina de no sé qué, los porcentajes que obtiene ChatGPT 4 aprobando estos exámenes están en el percentil entre el 90 y el 100%. Señores, esto llegó, como decía Victoria, llegó para quedarse. Entonces, esta es la nueva realidad. Yo pienso que estoy contento porque de todo lo malo que siempre tiene la cosa, cuando no se usan bien, esto nos abre una cosa que esto va a ser un antes y un después, y por eso la compañera que nos precedió que hizo la mención de que el tema de la productividad se ve impactado. Bueno, yo creo que no hemos visto nada en tema de productividad, no hemos visto nada. Esto va a ser un antes y un después. Bueno, muchas gracias por la atención y me perdonan si me excedí algo en el tiempo. José Cristóbal, muchísimas gracias. Qué interesante el punto de los desafíos, ¿verdad?, que tenemos en relación a la evaluación. Saber preguntar puede ser una nueva competencia. Pasar más allá de simplemente la búsqueda de la información. Bueno, a continuación, la profesora Milka Jansen, de la Escuela de Derecho, abordará la temática desde la perspectiva legal. Adelante, Milka. Bueno, buenas noches y muchas gracias a Victoria y a Carmen por la invitación. Tengo que hacer un disclaimer y es que hay un meme por ahí de que nosotros los abogados somos los profesionales de la pregunta del millón, que siempre es depende. O sea que literalmente mi presentación en la que vamos a abordar la perspectiva legal de la inteligencia artificial enfocada en esta herramienta que es ChatGPT, pues traigo muchas preguntas sin respuesta y las que tienen respuesta son depende.
Yo pienso que como mis compañeros profesores que me han antecedido, debemos estar conscientes de que literalmente el mundo cambió. Me encanta la comparación de Victoria con el COVID, porque justamente también el mundo cambió bastante después del COVID. Y como dicen, yo estaba preparando la presentación con mi socia y justamente encontramos la noticia de que ya salió la versión número 4 y que una de las funcionalidades es que tú puedes tirarle una foto a tu nevera y te responde qué receta tú puedes hacer con lo que está en tu nevera. O sea que imagínense si eso somos nosotros, que no hemos podido caerle atrás al desarrollo de esta herramienta, mucho más rezagada está la legislación. Y un poquito de eso quiero conversar con ustedes. Nuestros estudiantes definitivamente no aprenden como aprendían hace 3 años. Si les sirve como anécdota, yo estuve mucho tiempo dando clases virtual y el año pasado estuve de licencia. Y como algo jocoso y para salir un poco de la monotonía de las clases, hace unas semanas, le dije a mis estudiantes que sacaran una hoja y un lápiz y nadie tenía hojas. O sea, ya nuestros estudiantes no reaccionan a las preguntas y a los comandos que nosotros podíamos hacer hace algunos años en clase. O sea que definitivamente ellos están respondiendo mucho más a este tipo de herramientas. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la comunidad internacional, sobre todo a nivel legislativo, para prepararse con la ola de cambios y de modificaciones que significa la inteligencia artificial? La respuesta es que la comunidad internacional todavía se encuentra analizando cuál es el impacto a nivel legislativo que la inteligencia artificial va a tener. De hecho, por ejemplo, la Unión Europea tiene desde el año pasado lanzando propuestas sobre mecanismos que puede utilizar para que sus estados puedan regular los temas de inteligencia artificial, y se espera que justo a finales de este mes lancen, bueno, pues el instrumento preliminar, pero ya con un carácter un poco más fuerte, que regulará los temas de inteligencia artificial. Estados Unidos sí tiene una ley de inteligencia artificial desde principios del año 2021, sin embargo es más un marco general, teórico, sobre los cuales pues se están discutiendo este tipo de herramientas, pero tenemos que hacer el disclaimer de que el auge el ChatGPT específicamente vino después después de la adopción de esta iniciativa. O sea que a nivel internacional sí tenemos organizaciones como la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, o como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, reconociendo la importancia que tienen los sistemas de inteligencia artificial, pero aún la comunidad internacional a nivel legislativo se encuentra analizando cuáles son los impactos que esto podría tener dentro de los marcos normativos de cada país. Y, como les dije al inicio, esto va mucho más rápido, la tecnología siempre ha ido mucho más rápido que la ley. Imagínense esta tecnología en específico que, como decía Victoria, está mutando constantemente. O sea, la respuesta es que la legislación, aún a nivel internacional, se encuentra analizando cuál es el impacto que las herramientas de inteligencia artificial, incluido el ChatGPT y sus competidores, pues van a tener a nivel legislativo. Pregunta que me hacía Victoria: ¿consagra nuestro ordenamiento jurídico algún texto que pudiera ser utilizado para la protección de esta tecnología? Lamentablemente, la respuesta simple es que no. Nuestra ley de telecomunicaciones es del año 1998. Y nuestras leyes de propiedad intelectual, tanto la de propiedad industrial como la de derecho de autor, son del año 2000. Tenemos una ley de crímenes y delitos también un poco más nueva, pero no tan nueva, 2007. Pero en resumen, nuestro marco jurídico no está para nada actualizado o preparado
para recibir la oleada de preguntas de carácter jurídico que surgen de la utilización de las herramientas de inteligencia artificial. O sea que no, nos encontramos desfasados para poder afrontar lo que se avecina y lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, no voy a abundar sobre quién lo crea y nutre de información, porque mis compañeros ya lo han hecho bastante bien, sobre todo Leandro, pero sí tenemos que tener en cuenta algo que acaba de decir el profesor Cristóbal, y es que ¿quién lo nutre de información? Pues la red. O sea que hay mucha información que es verdad, pero hay mucha información que es mentira, y por eso a nivel jurídico tenemos que tener mucho cuidado de qué utilizamos. Más adelante vamos a ver unos casos que en situaciones delicadas otros países están utilizando específicamente ChatGPT. ¿A quién pertenece la titularidad de las respuestas o de los productos que se generan de ChatGPT? Porque hemos visto todas las cosas que podemos conseguir a través de esta herramienta. Tal y como está consagrado nuestro sistema jurídico actualmente, solamente las creaciones del intelecto humano son susceptibles de protección a través del derecho de autor. Solamente a un humano se les reconoce la titularidad sobre estos derechos. O sea que las creaciones que surjan a través de esta herramienta o cualquier otra similar no son propiedad de la inteligencia artificial, porque no es un ser humano. Se discute entonces, y esto es un debate que actualmente existe en varios países, si entonces las creaciones son propiedad de la compañía que es propietaria del software, o si son propiedad del ser humano que manipula el programa para obtener determinados resultados. Entonces, ojo a los que son usuarios extensivos del ChatGPT para crear cosas. Cuidado, porque puede ser que si sacas de ahí algo que tú entiendes que es tuyo y que es muy novedoso y que puedes comercializar, no tengas protección a través del derecho de autor. Así que sí, lo vas a poder comercializar, pero ante un conflicto no necesariamente vas a poder demostrar que eso es de tu propiedad. Entonces, ¿tiene protección por propiedad intelectual, por derecho de autor? Ya les dije, el software por sí mismo no puede ser propietario de nada. Y el debate actual jurídico recae sobre de quién es. ¿Es de la empresa dueña del software? ¿Es de quien manipula el software? ¿O simplemente no es de nadie? Nos estamos inclinando más a que no es de nadie, porque con los comandos que, por ejemplo, la profesora Laura le da al software, yo puedo también hacer esos mismos comandos y voy a obtener un resultado. Entonces, ella no está creando nada originario que yo no pueda hacer si le doy la misma información. Pero asimismo es delicado la responsabilidad sobre las respuestas que te da el ChatGPT. Y aquí conecto con el final de la presentación del profesor Cristóbal, porque hay personas por ahí dando por hecho las respuestas sin hacer un chequeo de hechos y corroborar las fuentes. Ojo, sobre todo las fuentes. Entonces, tú puedes ser responsable desde tu ámbito de ejercicio de un producto que entregues a un cliente, llevándote de alguna respuesta que te da el ChatGPT. Y eso puede causar un daño y tú puedes ser responsable en daños y perjuicios posteriormente de eso que vendiste o de eso que hiciste, llevándote de del resultado que te dio la herramienta. Por ejemplo, en Colombia, donde este tema está súper en debate porque los tribunales están empezando a utilizar ChatGPT para resolver casos menores, por ejemplo, de accidentes de tránsito, de pensiones de menores de edad, etcétera. Se ha demostrado que no se están haciendo, obviamente la herramienta es muy buena, pero no puede lograr ese balance de intereses que tú tienes en un proceso judicial.
Entonces, se están asumiendo decisiones basadas en las respuestas que da el chat GPT, que no toma en cuenta, por ejemplo, todos los hechos de un caso, o que no toma en cuenta, por ejemplo, toda la legislación, o que no toma en cuenta los antecedentes de jurisprudencia en determinado asunto. Así que a nivel de administración de justicia, donde se está utilizando mucho esto, pues están saltando las alarmas de que los jueces no están haciendo su tarea de verificar a posterior si la respuesta que está dando la herramienta es realmente certera. Y, por ejemplo, hay unos abogados que se han dedicado a impugnar estas decisiones y las pruebas que han aportado son muy parecidas al ejercicio que acaba de mostrarnos el profesor Cristóbal, en el que, por ejemplo, han comprobado que el software inventa jurisprudencia, que el software inventa fuentes, o sea, no solamente que usa fuentes incorrectas, sino que cuando no sabe a qué fuente acudir, es capaz de inventarse un libro, por ejemplo. Así que, aunque para temas de productividad y de eficientizarnos el tiempo, la herramienta es muy buena, hay asuntos como, por ejemplo, la administración de justicia o la defensa de clientes, en el caso de nosotros los abogados, en donde hay que ser bastante cuidadosos. Porque sí, como les decía, podemos comprometer nuestra responsabilidad civil si empezamos a defender a nuestros clientes en base a lo que responde un chat. Pero imagínense que, por ejemplo, decisiones judiciales en las que esté envuelta la libertad de una persona, pues se la encomendamos a este tipo de herramientas. Tenemos un caso muy reciente, justo salió en febrero del año pasado, de este año, en el que la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos rechazó el registro de esta película o esta animación que se llama Saga of the Dawn, que fue una creación hecha a través de una herramienta de inteligencia artificial, diciéndole que sí existen derechos sobre el titular del software y sobre la persona que manipuló el software para crear esto. Pero no hay una protección o no hay una titularidad de derecho de autor sobre el sistema mismo. Así que fue denegada totalmente la protección de esta obra. Y también tenemos un caso que llama mucho la atención y ha sido muy comentada en las esferas de propiedad intelectual, y fue la de unos holandeses patrocinados por museos y por coleccionistas de arte que dedicaron 18 meses a alimentar a una herramienta de inteligencia artificial, no necesariamente ChatGPT, pero una parecida, con toda la colección del artista holandés Rembrandt. Y el resultado fue una obra que era tan parecida o que un coleccionista de arte no podía identificar realmente si la obra era una colección, o sea, era parte de una colección de Rembrandt. No existe hasta la fecha intento de registro de esto, pero sí fue un ejercicio en el que se confirma que este tipo de herramientas es capaz hasta de pintar una obra de arte totalmente nueva y originaria, parecida al estilo del autor, según la información con la que tú la alimentas. Entonces, ¿cuáles son los dilemas éticos y jurídicos a los cuales nos enfrentamos? ¿Qué sucede con la información si la respuesta suministrada no es real? Eso va a depender de para qué estemos utilizando los resultados de lo que ChatGPT o sus competidores nos están dando. Si estás delegando tu trabajo a esta herramienta, cuidado, porque puede ser pasible de comprometer tu responsabilidad. ¿Se sanciona al creador de la plataforma? Pues la verdad es que no, porque hay cientos de disclaimer en toda esa letrica pequeña que no le gusta leer a nadie cuando usted empieza a utilizar la herramienta, en la que ellos hacen el descargo de responsabilidad.
De hecho, su presidente ha dicho, el presidente de la empresa que creó ChatGPT ha dicho en innumerables ocasiones que ChatGPT todavía es una herramienta en construcción y que no se deben tomar los resultados que surgen de ella como la realidad absoluta. O sea, que ellos mismos nos invitan a hacer ese fact check del que nos hablaba el profesor Cristóbal. Desde el punto de vista jurídico, pues como les digo, estamos todavía en pañales, hay muchos depende. Definitivamente la legislación de la República Dominicana, como les dije, está obsoleta para enfrentarse a este tipo de herramientas. Nuestras leyes tienen más de 20 años, las leyes que confluyen en este tipo de temas tienen más de 20 años de promulgadas. La tecnología le lleva muchísimo más de ahí. O sea que el debate a nivel jurídico sigue abierto. Sin embargo, el debate a nivel ético es aún más profundo. Nosotros como profesionales en todas nuestras áreas, no solo en el área de educación, tenemos que tener mucho cuidado de cómo utilizamos la herramienta, para qué la utilizamos y muchísimo más ojo si nos estamos lucrando de eso o lo estamos vendiendo a nuestros clientes o estamos comercializando productos que salgan de ahí sin hacer el debido filtro ético y profesional del resultado que esta herramienta nos está trayendo. Así que por mi parte, esto era lo que tenía para compartir con ustedes y quedo abierta a sus preguntas luego en la última fase. Muchísimas gracias, Milka. Les recuerdo a todos los participantes que pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Al final serán colectadas todas y dichas a los panelistas. Bueno, finalmente el profesor Juan Roberto Cruz, del Departamento de Orientación, nos hablará sobre la capacidad crítica frente a la utilización de sistemas de inteligencia artificial. Adelante, Juan Roberto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo a todos y a todas. Me gustaría que me confirmen que me escuchan y que me ven claramente, por favor. Sí, así es. Sí, qué bueno. Bueno, muy interesante todo esto. Miren, les cuento antes de entrar en los puntos que tengo para trabajar. Lo primero que yo hice el primer día que me enteré del lanzamiento de ChatGPT fue crearme mi cuenta. Sinceramente, ¿no? Yo soy un curioso de temas de tecnología, de temas de psicología también. Y cuando me enteré de que en los primeros 5 días la plataforma llegó a, creo que 1 millón de usuarios, sí, en 5 días, y luego en un mes a 100 millones de usuarios, mi emoción cambió a preocupación. Y me acordaba de esos tiempos cuando yo hacía consulta privada en una clínica, que la gente llegaba autodiagnosticada porque buscó los criterios diagnósticos o la sintomatología de algo que le pasaba, y Google comenzó a mostrarle páginas que decía que tiene trastorno delirante, y la gente venía a consulta. Y yo creo que tarde o temprano llegaremos a ese fenómeno donde la gente, como ya se está haciendo masivo, y como todo el mundo está hablando de esto, que de hecho ustedes escriben ChatGPT en YouTube, se van a encontrar con decenas de miles de videos de gente probándolo y haciendo de todo con él. Bueno, ya no tardará mucho en llegar a mi consulta en el departamento de orientación aquella persona que me dice, mira, yo tengo un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Y cómo lo sabe? No, me lo dijo ChatGPT. Ok, porque los seres humanos somos así de cíclicos cuando llegan herramientas como estas. La inteligencia artificial, yo personalmente tengo más de 8 o 9 años utilizándola, no necesariamente con chat generativos de texto, pero sí con automatizaciones. Yo produzco material y contenido de divulgación en psicología, desarrollo personal a través de podcast, igual que Laura. Y desde hace 6 años o 7 años, yo produzco todos los días contenido sobre esos temas, utilizando inteligencias artificiales que me ayudan a mejorar los audios, a editar los audios, a masterizarlo, a publicarlo. Y yo entro muy poco, incluso yo no estoy usando redes sociales actualmente y sigo produciendo, que quizás es el término al que debería llevarnos
el ChatGPT no es hacer más productivos, sino hacer más efectivos. Es decir, en vez de que hagamos más, porque lo podemos hacer rápido, es hacer lo necesario y que nos sobre tiempo también para disfrutar de las otras cosas importantes. ¿Se silenció el micrófono? ¿Ya me escucho de nuevo? Ok. Ok. Yo estoy utilizándolo generalmente, sobre todo para darle estructura a las cosas que hago en mi desempeño. Aliviarles a los colegas, a los maestros y decirles que en enero, finales de enero de este año, la misma empresa de OpenAI lanzó también al mercado un validador de contenido que puede discriminar si el contenido que tú le pones está hecho y en qué porcentaje por una inteligencia artificial o no. Quizás Turnitin no detecte un contenido hecho, quizás digo, ¿no? Porque no lo he probado, un contenido hecho por ChatGPT, pero ya la misma gente de OpenAI ya creó esa herramienta y hay otras 5 herramientas más donde es tan simple como copiar, pegar Turnitin, ¿no? Y te va a decir, este texto tiene un 80% hecho por una inteligencia artificial de texto generativo. Uf, ¿no? Porque claro, si lo pensamos bien, nos daremos cuenta cuando ustedes, los quienes no han profundizado en el uso de esta herramienta y comienzan a cuestionarle y a pasar algunas horas a la semana poniéndole a hacer cosas, que esto vino a facilitarnos la realización de nuestro trabajo, hacernos más eficientes, pero no a pensar por nosotros. O sea, esta inteligencia no vino a pensar por nosotros. De hecho, hace unas semanas yo publiqué un episodio en mi podcast donde yo daba mi postura de hay cosas que ChatGPT digamos, va a poner a tambalear. Algunos empleos se van a ir porque hay empleos que son muy automatizables o que son muy mecánicos, que lo podrá hacer una inteligencia artificial conectada, por ejemplo, a un robot. Lo estamos viendo. En Texas ya se inauguró una sucursal de McDonald's donde hay brazos robóticos que preparan las hamburguesas y hay 2 empleados supervisando los robots. Ya eso está, ¿eh? Eso viene poco a poco. Y todo eso detrás con inteligencia artificial. El famoso carro de Tesla ya funciona con piloto automático y tiene detrás inteligencia artificial. Es decir, ya estamos en el mundo, en la era de la inteligencia artificial, pero hay algo que la inteligencia todavía no ha podido superar y creo que no superará nunca del ser humano, y es su capacidad crítica, su capacidad de pensamiento crítico. Claro, esta inteligencia vino a cuestionar algunas cosas en el ámbito educativo. Vino a cuestionar las tareas. Reporte de lectura del libro. ¿De cuál libro? De este libro. ¿De acuerdo? Pues listo, ChatGPT, hazme el resumen de ese libro, el reporte de lectura. ¿Ya? Vino. Y así otras tareas en particular. Quizá el examen más difícil porque se hace en el aula y hay otras variables, pero incluso si se hace virtual, hay una alta probabilidad de que se pueda resolver con estos chats. Y lo que le falte al chat hoy, que realmente todavía está un poquito verde, se va a solucionar en poco tiempo, ¿no? Ya salió la versión 4.0 de ChatGPT, que también genera imágenes, genera videos y genera audios. Prepárense que ahora es que viene lo bueno. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es nuestro rol como docentes hoy a partir de esta realidad? ¿Cuál es nuestro rol? Es una reflexión personal, ¿no? Y más allá de esa pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de capacidad crítica, hay que cuestionarlo todo. Ese rol actual, el que yo tengo en este momento, ¿puede ser sustituido por un ChatGPT? ¿Puede cubrirlo un ChatGPT? No lo sé, ¿no? Son preguntas que tenemos que hacernos. La realidad es que nuestros estudiantes ya utilizan ChatGPT para realizar sus tareas. Y la pregunta que yo me hago, ok, ellos están haciendo las tareas con ChatGPT. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas tareas dentro del aula o en el laboratorio? Que el aula no es más que una especie de laboratorio. ¿Qué estamos haciendo con las tareas que nos están trayendo los estudiantes? Hay que tener en cuenta que estas inteligencias artificiales de texto generativo todavía tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, tienen
todavía dificultades para comprender el contexto de lo que se le pide. Bueno, tú le pides algo y él te lo da, pero él no va a entender qué tú vas a hacer con eso o qué puedes hacer con eso. Eso puede que mejore con el tiempo, pero hasta el momento hay limitantes en ese sentido. Tiene dificultades para correlacionar y para interpretar variables, incluso de los mismos resultados que produce, ¿ya? Tiene dificultades para proyectar hacia futuro. Y esos son aspectos del pensamiento humano que nos diferencian de estas inteligencias artificiales y que yo creo que le va a costar un poquito a esta tecnología llegar a ese nivel. Tenemos que también tener conciencia de los sesgos que tiene ya la inteligencia artificial, porque naturalmente está programada por un ser humano que también tiene sesgos. Los sesgos cognitivos de los que se describen en el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, aunque es psicólogo, que hizo una larga investigación para confirmar que el cerebro no es tan perfecto a la hora de hacer una interpretación de la realidad. Y de ahí vienen los prejuicios, y de ahí vienen las comparaciones, y de ahí vienen las validaciones que hace el ser humano. Y eso se va a potenciar con el ChatGPT. O sea, si hoy todo el mundo está hablando de ChatGPT, tarde o temprano vendrá una persona y va a creer en todo lo que diga ChatGPT. Ya sea por sesgo de confirmación, por un sesgo de referencia. Y el pensamiento polarizado que hoy vemos en las redes sociales probablemente también se vea potenciado por el uso del ChatGPT. No vamos a encontrar estudiantes que discutan con profesores porque ellos entienden que tienen la verdad porque se lo dijo ChatGPT. Tenemos que tener conciencia de que eso viene y eso nos espera también con el uso de esta herramienta. La responsabilidad ética de saber que el resultado que yo utilizo de un ChatGPT o de una de estas inteligencias artificiales puede tener consecuencias graves en el comportamiento del ser humano o con el ser humano. Eso es importante. Entonces, todo comienza en ChatGPT por un prompt, que no es más que un comando, una instrucción que mientras más acotada es y mientras más precisa es, más refinado es el resultado. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Le creemos? ¿Lo copiamos y lo pegamos? ¿O lo sometemos por el filtro, lo pasamos por el filtro del pensamiento crítico? Y esa es mi invitación, esa es mi reflexión y es mi invitación, que no nos quedemos en ningún momento satisfechos con el resultado de ChatGPT, que utilicemos esa capacidad de percibir e identificar si lo que me está diciendo es cierto o no, ponerlo en comparación, evaluar ese contenido, compararlo con otro, pero buscándolo yo, no poniendo el mismo chat a que vuelva y regenere otro texto buscando comparaciones. Esa capacidad de nosotros analizar, descomponer en pequeñas partes ese resultado para ver si es lo que estábamos buscando o pedir otra cosa o hacer otra cosa y no hacerle caso. Esa capacidad de resumir, de sintetizar para luego expresarlo con nuestro estilo y con los otros datos que podamos tener fuera de lo que nos da ChatGPT. Esa capacidad de autorregular nuestro propio pensamiento crítico y no irnos al extremo del fanatismo de creer que, bueno, como yo no creo ni no creer todo lo que dice ChatGPT, ni creerle todo, ¿ya? Autorregularnos para llegar a un resultado. Esos son pilares del pensamiento crítico que hoy, siendo una de las competencias digamos que están ahí en todos los rubros de los planes por competencia, hoy esa es la competencia más importante para hacer un uso adecuado de esta herramienta, ¿ya? Y para facilitarnos la vida y lo que venga con todo eso. Para mí, el resultado que arroja un ChatGPT nunca debe ser un fin, es un medio, es una herramienta. Como yo digo lo mismo de la tarea. La tarea para mí nunca ha sido un fin. La idea es, haz la tarea y yo te pongo una nota. No. ¿Qué hago con la tarea que hiciste? Vámonos un poquito más profundo, ¿ya? Y ChatGPT es un asistente, yo le llamo al ChatGPT un asistente de sabio. Pero ¿quién es quien tiene que ser el sabio? Somos nosotros, son los estudiantes. Mi invitación es que abramos el ChatGPT en la clase y cuestionemos a ChatGPT y le pidamos cosas con los alumnos y hagamos un juicio crítico del resultado que nos dé.
también hacerle la advertencia a los muchachos de que miren, no se pasen con el tema de generar contenido y copiar y pegar porque ya eso se detecta, no se vayan por ahí. Pero vamos a ver qué provecho le podemos sacar, pero vamos primero a someter todo el resultado que nos dé este chat por el filtro del pensamiento crítico. Y para cerrar mi participación, el rol del profesor desde mi punto de vista y ante este contexto es el de facilitar procesos de pensamiento crítico frente a las experiencias y a los contenidos que vivimos en la clase. Muchísimas gracias. Creo que me pasé con 2 minutos. Perfecto, excelente. Ok, muchísimas gracias Juan Roberto por tu exposición. Vamos a ir, bueno, de parte del Centro de Desarrollo Profesoral estamos muy agradecidos de todos los panelistas y también de todos los participantes que han intensamente conversado en el chat. Hemos estado también muy atentas a esas conversaciones. Estamos claros que como universidad tenemos muchos desafíos en términos de políticas, en términos también de formación de los profesores en esta línea y en términos de promover también la discusión de parte de los estudiantes que son quienes son los responsables y aprendices, ¿verdad? También en todos estos procesos. Así que dándole las gracias a todos por participar, nos despedimos y muchísimas gracias.